Hanukkah tiene una fuerza y un poder muy grande, más de lo que nosotros pensamos, porque nuestros jajamim nos indican que las festividades de nosotros de Am Israel no son coincidencia. Ellas caen en una fecha, pero tienen una historia y unas cosas que pasan anteriormente a estas. Porque dice Jajamim que justo en la fecha de Hanukkah pasó algo antes. ¿Qué pasó antes de la fecha de Hanukkah en la misma fecha? Dice Jajamim, la Gemara cuenta que Adán Rishon, el primer hombre de la humanidad, cuando él vio la creación del mundo, el mundo fue creado en Rosh Hashanah. Él fue creado en Rosh Hashanah y él vio el primer día que empezó a oscurecer el día. Se asustó. Dijo, ¿será que porque yo comí el fruto prohibido se empieza el mundo a oscurecer? Y empezó a tener miedo, empezó a hacer teshuvá, a tener miedo. Y se asustó. Y de repente, cuando vio en la mañana que se empieza a aclarar, dijo, eso de todos los días que se aclara y se oscurece, no es tan grave. Pero todavía se dio cuenta que cada día, el día se va achicando y la noche se va agrandando. Y dijo, ¿será que porque yo comí de Etzadat, Hashem me está castigando? Y cada día se va achicando el día y agrandando la noche. Y se fijaba y se daba cuenta que cada día el día se va achicando y la noche se va agrandando. Y dijo, ¿qué habré yo hecho aquí? Que como yo comí de Etzadat, Hashem me está castigando y el mundo algún día se va a acabar. Todo el tiempo va a ser noche, no va a haber más día, no van a crecer los árboles, no va a haber fruta y el mundo se va a acabar. Entonces él entendió, gracias. Él entendió y dijo, esto algún día se va a acabar el mundo. Hasta que llegó el 25 de Kislev. Cuando llegó el 25 de Kislev, justo en esa fecha, 25 de Kislev, normalmente justo en estas fechas, empieza la temporada otra vez a cambiar, justo aquí en Panamá también. Empieza ahorita el día a crecer y la noche empieza el sol a cambiar. Entonces cuando empezó ahorita el sol, el día a crecer, la noche a achicarse, ya entendió que es un ciclo y que no es que el día empezó y no pasó nada. Pero como se alegró tanto, hizo una fiesta de 8 días. ¿Cómo hizo una fiesta de 8 días? De prender velas, que cada día una vela más. Como diciendo, el día va creciendo. Y en el comienzo de la noche, como diciendo, va creciendo en el comienzo de la oscuridad. Como demostrando que va creciendo. Y por eso nosotros prendemos Hanukkah. Así que en la misma fecha, Hashem hace que ocurran las cosas. En la misma fecha ocurrió el milagro de Hanukkah. No es coincidencia que en la misma fecha ocurra, porque Hashem hace que las cosas pasen en las mismas fechas. Megalgelim Zchut Leyom Zakai. Hashem hace que la misma cosa positiva pase en el día positivo y otra cosa positiva pase en el día positivo para que las cosas coincidan en un día bueno y terminemos celebrando en un día bueno cosas buenas, para que al final todo coincida y que un día bueno sea un día de luz. Y el mismo día que Adán Rishon celebró, ocurrió Hanukkah. Y si vemos la historia, sucedieron, no voy a alargar y extenderme ahorita, pero sucedieron más cosas positivas en el día de Hanukkah. Y en este mismo fecha de Hanukkah, parte de si nos ponemos a profundizar, parte de todo el trabajo de los griegos, cómo ellos funcionaron, los griegos, cómo ellos tratan de acabar a Israel y cómo ellos tratan de quitarnos a nosotros nuestra religión, cómo ellos nos trabajan para eliminar
de Am Israel, la religión, y cómo funcionan, porque ellos lo logran muy rápido. ¿Cómo pueden agarrar? Imagínate ahorita que vienen ahorita unos panameños o unos italianos y trabajan y en unos poquitos años quitan del pueblo judío toda la religión. ¿Es fácil? Lo han intentado y no. ¿Quién? Lo han intentado y no. Es muy difícil. Nosotros somos muy tercos y muy pegados a nuestras tradiciones, a nuestras cosas. ¿Quién nos va a quitar a nosotros nuestra religión? Lo han intentado sin fin de gente, sin fin de naciones. Imagínate ahorita que pasaron tantos años, en esa época que tenían Bet HaMikdash, que tenían Kohanim, que tenían gente que estaba mucho más cerca a Moshe Rabbeinu. Ahorita que pasaron 2000 años más, que estamos mucho más alejados, que hay mucho más asimilación, más. En esa época que estaban tan cercanos a todos, ¿cómo ellos logran con tanta facilidad así quitar todo? ¿Cuál es el sistema que utilizan los griegos para acabar de Am Israel, su tradición, su religión, y cómo lo logran con tanta facilidad? Tenemos que aprender el sistema para poder cuidarnos y que no pase otra vez. ¿Cómo lograr hacer para que esto no suceda otra vez? Tiene que ver con lo que dije antes de Galgelim Zhut Leyom Zakai, Vejobá Leyom Hayab. Hashem coincide las cosas que pasen en las mismas fechas. Y también en las maldades coinciden con las maldades. Y las bondades con las bondades. Porque voy a explicar ahorita cómo coinciden también estas cosas, cómo funcionan, para que nosotros podamos aprender cómo hacer para que las cosas salgan bien y cómo hacer para que las cosas salgan mal. Esta gente, los griegos, hicieron un sistema muy fácil. ¿Cómo agarran el sistema muy fácil? Ellos agarran al bebé desde que nace y le dicen al bebé: no queremos que el niño haga Brit Milá. Empezaron por ahí. No queremos que los niños hagan Brit Milá. Después, ¿qué más quieren que no quieren que el niño haga? No quieren que los niños, cuando una muchacha se casa, rompieron algo en el comienzo del matrimonio judío. Sí. ¿Y qué más quieren que hagan? En el comienzo del estudio de la Torá de los niños, Rosh Chodesh, el comienzo del calendario judío, rompieron el calendario judío. ¿Cuál es la idea de esas cosas? O sea, ellos son, ¿qué se agarraron de Rosh Chodesh? No le importa que hagamos Rosh Hashanah, no le importa que hagamos Kippur, no le importa que hagamos Sukkot, no le importa Rosh Chodesh. ¿Qué es Rosh Chodesh? ¿Qué es Rosh Chodesh? Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, haz lo que quieras, Rosh Chodesh. ¿Qué es Rosh Chodesh? ¿Qué haces tú de Rosh Chodesh? ¿Tú sabes lo que es Rosh Chodesh? ¿Tú eres de Rosh Chodesh? ¿Qué haces tú de Rosh Chodesh? Tú ni sabes que existe Rosh Chodesh. Perdón que me señalé a ti. Es que Melilla no tanto Rosh Chodesh. El viernes. Son las energías. Te pillaron, Luis. ¿Pero qué hace los jóvenes? Te agarró de verdad. No sabe el cuento. Ay, primo, ¿verdad? Qué puntería, Qué puntería, ¿no? El rap hace media hora dijo, el rap me va a preguntar. Así estamos sentados ahí y dice, bueno, el rap no viene. Se va a dar churto y dice, no, yo sé que me va a preguntar a mí. Hace media hora.
Fíjate el Rab Yo preparó. el Rab me va a preguntar a mí y yo le voy a decir que yo no lo sé. Hace media hora. Bueno, lo digo hace 10 minutos. No, bueno, antes que llegar. O sea, ¿En serio? No había más nadie. Ese preparó para. éramos los tres. Y no por los jodes. Se preparó para los jóvenes. Pero es que fue textual. Sí, fue textual. El rabino me va a preguntar a mí y yo le voy a decir que yo no sé. Yo le voy a decir que no me lo sé. No te va a preguntar, el rabino siempre en su shuri te pregunta en general. Me va a Como en la escuela. Jaime le avisó y le dijo que te preguntara a propósito. Mira, te voy a decir la verdad, yo le dije. Para que no se tan mal. No. Entonces, Bueno, pues tú te lo respondas. ¿qué tiene que ver Rosh Hodesh aquí? ¿Qué tiene que ver Rosh Hodesh? Nadie sabe qué es Rosh Hodesh. ¿Quién sabe qué es Rosh Hodesh? Nadie. ¿Qué tiene que ver Rosh Hodesh? Una fiesta tan chiquita, tan chiquita, tan coincidencia. ¿Qué tiene que ver aquí? Ellos querían romperle a Am Israel todas sus costumbres, sus bases. Cuando tú agarras a un niño y le quitas su Brit Milá, le arrancas su base, le quitas su estabilidad, le quitas su base de judaísmo de chiquitito, su rutina de que él arranca. Es como si tú le quitas al niño su kipá. Entonces él dice, yo no soy judío, ¿qué soy yo? Él va al colegio sin kipá, entonces no se identifica. Le quitaste su sello de judaísmo, le quitaste su costumbre, su sello. Agarraste Rosh Hodesh, todas las fiestas, Rosh Hodesh es el calendario. Le quitaste el calendario. ¿Cuándo cae Rosh Hashanah? El 1 de Tishri. Al quitar Rosh Hodesh, ¿cuándo cae Rosh Hashanah? Lo sabemos. ¿Cuándo cae Kippur? Lo sabemos. ¿Cuándo cae Sukkot? Lo sabemos. Ya todo el calendario, se revolvió todo el calendario. Rosh Hodesh. ¿No sabes cuándo Rosh Hodesh? No sabemos cuándo cae, no sabemos cuándo cae el día, porque Rosh Hodesh es el que te dice cuándo cae, es el calendario. Rompieron el calendario, ya no sabemos cuándo cae nada. Vamos a hacer Sukkot ahora cuándo, vamos a poner un día cualquiera Sukkot, vamos a poner un día cualquiera Rosh Hashanah. Está bien, vamos a celebrarlo, pero ¿cuándo? No podemos celebrar Rosh Hashanah en un día cualquiera, no podemos celebrar Sukkot en un día cualquiera, tenemos que poner un día. Entonces, al quitar eso, el indicador. Ellos son inteligentes. El indicador. El indicador. Ellos son inteligentes. La base. Nos rompieron a nosotros la base de todo. Y al romper esa base, ¿qué quisieron hacer ellos? Rompernos a nosotros, rompernos el piso. Dañarnos el piso donde pisamos. Y el piso donde pisamos son nuestras tradiciones. Nosotros no nos damos cuenta de que nuestras tradiciones en verdad es nuestro piso. Nuestro piso es el que nos da nuestra estabilidad en nuestra vida judía. Porque es el que nos da a nosotros nuestro ambiente. Nuestro ambiente es nuestro piso. El piso de Am Israel es sus costumbres. Cuando tú tienes tus costumbres, es el que te pone tu ambiente. Es el que pone tu habitat, tu ambiente judío. La costumbre tuya te pone en tu ambiente. Cuando tú no tienes tu costumbre, no te sientes en tu ambiente, no sabes dónde estás parado. Entonces tú tienes tu costumbre, tú te sientes en tu ambiente, tú sabes, este es tu ambiente. Tú vas a hacer un Rosh Hashanah y no te sabes la fecha, ¿cuándo lo vas a hacer Rosh Hashanah? Tú no puedes hacer un Rosh Hashanah, Hanukkah, ¿en qué fecha lo vas a hacer? No sabes dónde hacerlo, estás perdido en el día. ¿En cuándo vas a hacer Rosh Hashanah? No puedes, no sabes dónde ponerlo. Entonces, pero vamos a poner Rosh Hashanah el 1 de diciembre, el 1 de enero, ¿cuándo pones Rosh Hashanah? Ya no puede hacerlo. Entonces va a poner un niño sin Brit Milá. ¿Qué va a hacerle un bar mitzvah a un niño que no tiene Brit Milá? No puede hacer. A la base del matrimonio judío, al agarrar a una mujer que ya en su base, ya es shetish, ya no la pueden ni casar, ya está todo mal, todo el matrimonio está pasul. ¿Cómo le va a hacer una ketubá a una mujer judía
que la casaste, todo el Kiddushin está pasunto, dañó todo el matrimonio judío. Rompieron la santidad de Am Israel. No pueden casar las mujeres judías kasher. Rompieron todo. Ellos hicieron algo, en vez de agarrar y pelear contra todo el judaísmo, agarraron 3-4 cositas chiquitas y dañaron toda la casa. Quitaron toda la base de Am Israel. Esas cosas son como meterle y después dañar todo. En vez de construir la base de Am Israel, como hicimos nosotros con Adam Rishon construyó la base, agarró y hizo 8 días de fiesta de base, después sobre eso se construyó Hanukkah, sobre eso cada uno va construyendo una torre, y cuando nosotros ahora tenemos los 8 días de Hanukkah, tenemos una torre de 80 pisos, que está basada sobre, desde Adam Rishon hasta los Maccabim, hasta todo, cuando nosotros prendemos esa vela Hanukkah, tenemos una torre de milagros que hizo Hashem en esa fecha, de tantas cosas buenas que lo hizo. Ellos al revés, agarraron desde abajo, rompieron toda la base de abajo, se cayó todo el edificio. Y cuando nosotros vamos a celebrar, no tenemos nada. Por eso muchas veces, cuando a veces la persona va a hacer cosas de la familia, va a hacer cosas en la casa, es muy importante mantener todas esas cosas que a veces parecen tonterías, parecen cosas chiquitas, pero son cosas que mantienen muchas veces, todas esas cosas mantienen el ambiente en la casa, mantienen el ambiente en las festividades judías, en las cosas que mantienen muchas veces el ambiente judío, mantienen el ambiente que es lo que da todo la virá, el sabor judío en la casa. Es muy importante mantenerlo y es el que mantiene la familia, el ambiente de las fiestas, del Shabbat, de todo lo que es muy importante mantenerlo. Y a veces le digo a la gente, me dice uno, sí, yo quiero hacer Shabbat, pero vamos a hacerlo no sé qué, así. No lo dañes, no dañes el ambiente del Shabbat, no dañes el ambiente de la sinagoga, no dañes el ambiente, todas esas cosas. A veces tú la quieres reformar, la quieres cambiar, al final dañaste todo. Vino uno al Hatam Sofer y le digo al Hatam Sofer una pregunta, le dice que, le dice, yo quiero hacer una pregunta, ¿en qué idioma se puede rezar según la Halajá? Con la Gemara dice que se puede rezar en cualquier idioma. Sí, la Gemara dice que se puede rezar en cualquier idioma. La tefilá, bechol lashon. Entonces, si se puede rezar en cualquier idioma, yo quiero, la gente hoy en día nadie entiende hebreo. ¿Quién entiende hebreo? Nadie. Yo voy a empezar a rezar en alemán. Ese el tiempo hablaban alemán la gente ahí en Alemania. Nadie entiende hebreo hoy en día. Antes la gente entendía hebreo, rezaba, entendía. Nadie entiende. Vamos a empezar a rezar en alemán. ¿Qué le dijo al Hatam Sofer? Le vio al Señor la cara y entendió que ese tipo, ¿cuál es su intención en todo, detrás de todo esto? Quiere cambiar el ambiente de Am Israel. Quiere cambiar, quitar la costumbre de Am Israel. La Kedushá de Am Israel, la Kedushá de la tefilá, el ambiente de la tefilá, la costumbre de la tefilá, la melodía de la tefilá. ¿Pero qué? ¿Qué es eso de la melodía? Una tontería. La melodía del rezo es una tontería. Vamos a rezar en alemán. Todo el mundo va a entender, va a ser más cabaná. Si van a entender el rezo, nadie entiende nada ahorita, rezan baruja, nadie entiende lo que está rezando. ¿Qué importa la melodía? Es mejor de eso que recen en un idioma que entienden y que pongan más cabaná. Hatam Sofer se puso, digo, el que cambia el idioma del rezo, le hago jerem, lo saco, se puso bravísimo. Todo el mundo dijo, Hatam Sofer se volvió loco. Alajá se puede rezar en alemán. ¿Qué pasó con ese grupito que cambió el rezo a alemán? De ese grupito, ¿quién salió? Todos los reformistas que vemos ahorita en Estados Unidos. Ahora dime tú, ¿tuvo razón el Hatam Sofer o no? Era un grupo súper ortodoxo, súper ortodoxo que cambió el rezo alemán. Mira cómo él era como un profeta. ¿Cómo entendió que esa gente que iba a traducir la tefilá alemán, ortodoxos, cómo entendió? Que iban a salir de ahí todos reformistas, que iban a dejar toda la religión, que al final iban a permitir matrimonio entre hombres. ¿Cómo él entendió eso? ¿Cómo lo vio en esa época? ¿Cómo entendió eso? Él captó porque entendió
empezando a cambiar costumbres de tefilá. Costumbres. Después, ¿qué más querían cambiar? Querían cambiar que en vez que el Hazán se pare en la mitad de la sinagoga, que se pare al final. ¿Para qué? Para que las mujeres lo puedan ver mejor al Hazán. Que no lo ven las mujeres, no sé qué, que se pare en un ángulo que lo puedan ver mejor. Una tontería. Parece nada. Dijo el Hatam Sofer, la costumbre de Am Israel es que el Hazán se para aquí. Si tú vas a poner el Hazán en otro lado, vas a cambiar la costumbre. ¿Qué tiene que ver la costumbre? Vamos a hacerlo así, hoy en día ya. No se puede cambiar la costumbre de la sinagoga. Se puso como un... nada. Todas esas cositas chiquitas así, que parecen nada. La gente no lo entendía al Hatam Sofer. Uno lee los libros de historia y todo el mundo lee, parecía al Hatam Sofer como un fanático, loco, anticuado, negro. Pero ahorita que tú ves la historia, cómo terminó, uno se pone y dice, este parece un profeta. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo en esa época que toda esta gente iba a salir una rama diferente de Am Israel? Y eran todos súper gente con peot y sombreros como los más ortodoxos de Nueva York, con peot. Y él lo vio entender, porque él entendió que tú cambias una costumbre así y vas a desviarte. Porque todas estas costumbres son las que nos mantienen a nosotros en esa caparazón de Am Israel. Por eso es tan importante a veces, nosotros no entendemos cómo nos protegen a nosotros y nos cuidan todas esas tradiciones que nuestros padres nos heredaron. Todas esas tradiciones que nuestros abuelos nos dieron, nos protegen a Am Israel en esa tradición. Por eso dijo Rabbi Maimón, el papá de Rambam, escribió una carta. Esa carta se conservó de casualidad, conservó en Marruecos durante muchísimos años, porque el Rambam estuvo en Marruecos viviendo en la ciudad de Fez durante 13 años y en una casa que hasta ahora existe esa casa, y él se quedó una carta de él, el papá del Rambam, Rabbi Maimón, en la ciudad de Fez, y fue impresa por un rabino que se llamaba Rabbi David Siboni. Él la imprimió en su libro, y él escribe, Rabbi Maimón, el papá del Rambam, escribe en una carta lo siguiente. Dice, hay muchas tradiciones en Am Israel, como por ejemplo, comer en Hanukkah frituras, comer leche en Purim, comer comidas lácteas en Purim, comer, dice, trae ahí una lista de tradiciones, costumbres en Am Israel. Dice, todas esas tradiciones, dice, hay que tener mucho cuidado, no cambiarlas. ¿Por qué? Todas esas minhagim son los que mantienen y protegen a Israel. No desprecies porque tu mamá es anciana, dice. No desprecies a tu mamá porque es anciana. ¿Qué significa tu mamá? Las tradiciones ancianas de Am Israel, porque vienen de la antigüedad, y eso es lo que mantiene a Israel en el exilio. Muchas veces en el exilio, muchas corrientes nos han tratado de tumbar, nos han tratado de quitar, y gracias a todas esas tradiciones nos hemos mantenido en el exilio durante muchas generaciones. Muchas veces la persona se ha trasladado por países, por lugares. Es muy importante que uno en su casa, en su hogar, por lo menos en su casa, trate de mantener su minhagim, sus costumbres, lo que puede, para poder conservar lo que uno heredó de su padre, de sus abuelos, para poder cuidar su minhagim, sus cosas, que esas cosas protegen a la familia, protegen a la casa. Y eso es una de las cosas, como dije, en la fiesta de Hanukkah es donde se ve mucho eso, porque eso fue lo que protegió a nosotros en la época de los Macabim y de los griegos. Davka, en la época de los griegos, fuimos donde vimos eso, donde se puso mucho énfasis en eso. Que Hashem nos ayude, y por el zehut de esta milagro que Hashem lo hizo, Bayamim Aem, en esa época,
Que Hashem nos siga haciendo nosotros milagros, Yamim Ma'em, Bazman Hazeh. Hashem nos siga haciendo nosotros Nisim